Hola Escorpio, buenos días, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita y ver nuestro video completo para que puedas apoyar de esta manera nuestro refugio de animalitos rescatados y participes en el sorteo de premios. Bueno, además te invito a separar con tiempo tu lectura privada de pago, ya que varios días de diciembre y principios de enero no vamos a trabajar para poder estar con mi familia. Bueno, entonces los datos de contacto están en el primer comentario. Hoy, con muchísimo amor, vamos a hacer un especial que se llama Esto quiere decirte esa persona. Si tú quieres saber acerca de economía, te invitamos a ver el horóscopo semanal que se subió domingos y lunes. Si quieres saber sobre tu lectura para solteros, te invito a ver el especial amor que se sube los días viernes y sábados. ¿Ok? Para ti que quieres saber qué tiene por decirte esa persona, esta es tu lectura. Recuerda que es general, para algo específico pues mejor una lectura privada. Y recuerda que no tiene fecha para escucharse. Estamos en Escorpio, solar, lunar, ascendente o Venus. Toma lo que resuene y el resto déjalo pasar. Recuerda que esta lectura tiene dos partes. Primero vamos con un mensaje general de los ángeles para ti. Y luego vamos con la respuesta a la pregunta del día de hoy. Si tienes una petición especial de oración, déjamela ya mismo en los comentarios y con todo el gusto y amor oraré por ti. Te dice, no faltes a tu palabra. Mira que esta es digamos, un llamado de atención súper importante. A veces hacemos acuerdos con nosotros mismos, como por ejemplo, me voy a alejar de cierta persona, de cierta situación que ya no me trae paz ni tranquilidad. Y pues esto a veces lo incumplimos, ¿sí? Porque nos dejamos llevar más por el corazón, porque a veces creemos y tenemos la esperanza de que la otra persona cambie. Sin embargo, no sé para quién vaya este mensaje, pero te está diciendo eso que prometiste, cúmplelo. Si lo que prometiste realmente está enfocado a que tengas más estabilidad, más paz, más salud mental, cúmplelo. No hay nada que, digamos, te dé paz y tranquilidad que no merezca la pena hacer. Bueno, yo siento que llega una etapa de sanación a tu corazoncito, pero tienes que apoyarte y tienes que ayudarte también. ¿Listo? Si tú crees esto, escribe hecho está en los comentarios. Por otro lado, te dice, la serenidad es tu fortaleza. Estos no son días de ceder a provocaciones, Escorpio. Es días de pensar las cosas con mucha calma, con mucha claridad. Es días de tomar decisiones realmente serenas, ¿sí? Mira que te dice la serenidad es tu fortaleza. Yo siento que en estos días que se vienen hay alguien que va a intentar como sacarte de tus casillas, provocarte para que quedes mal delante de otras personas. También ten mucho cuidado con excederte en copas, en bebidas, porque siento que podrías estar cometiendo como errores bastante garrafales. Y tu último mensaje general te dice, sé fiel a lo que amas. Mucho cuidado, ¿no? Con lo que te estaba diciendo. Sé fiel. No hagas cosas buenas que parezcan malas, decía mi abuela. ¿Sí? Entonces, siempre en estos días a mantener la postura, a mantener esa posición firme, respetuosa. Sé fiel a tus principios. Bueno, vamos a pasar ahora a la lectura o a la respuesta más bien de la pregunta que nos convoca hoy aquí. Y es que piensa esa persona. Estos son iniciales importantes estos días para el amor en la vida de Escorpio. Tenemos la letra U, la letra A, la letra M o W, cualquiera de las dos puede ser, la letra E y la letra G. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido,
la inicial de la forma como le dicen a esta persona especial. Vamos a ver qué te quiere decir. Tenemos el oráculo de las hadas y de los ángeles. Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre completo en voz alta o en tu mente. Bueno, el mensaje viene canalizado por el serafín y querubín Uriel. Mira que esta persona te está diciendo: siento un gran arrepentimiento, estoy pagando los padecimientos de los errores cometidos, estoy aprendiendo de estos errores porque quiero siempre salir adelante. ¿Sí? Es una persona que definitivamente el karma le ha llegado. ¿Sí? La justicia divina nunca se queda con nada. A veces parece que a las personas que actúan mal no les fuera mal, pero déjenme decirles que esta gente de una u otra manera siempre termina pagando, y todos la terminamos pagando porque igual en general, digamos, no hay ningún ser humano que no haya cometido un solo error, ¿sí? Sino que todos definitivamente en algún punto hemos fallado, ¿sí? Hemos lastimado de forma voluntaria o involuntaria a otras personas. Aquí alguien a través de esta canalización te está diciendo: me encuentro súper arrepentido. Si esta lectura pues no resuena con usted, no hay necesidad de que se descargue y se desmande en los comentarios contra su ex. No envíe esa mala vibra, no se cargue y no nos la mande a nosotros, a todos los que leemos. Simplemente deje pasar la lectura y vaya a su ascendente. Pero hay otras personitas que definitivamente sí están esperando ese arrepentimiento de parte de esa persona especial porque aún guardan la esperanza, ¿sí? O porque necesitan ese arrepentimiento para sanar. E incluso para sanar y soltar, ni siquiera para sanar y regresar. Y hoy las cartas te están diciendo definitivamente se siente arrepentido o arrepentida, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro tarot egipcio. Mira que es una persona que se encuentra triste, ¿sí? Es una persona que no le está pasando muy bien, que emocionalmente parece que se encuentra súper down, que digamos, aunque en redes sociales, aunque entes para afuera quiera o intente mostrar una cosa como de que está alegre, de que quizá la decisión de haber terminado la relación o haberse ido con otra persona sea lo mejor, pues de puertas para adentro en su corazón y en su vida, la realidad es otra. Veo que es una persona que se encuentra, o sea, que tenía que vivir sí o sí esto. Están saliendo ustedes con algunas personas de signo Sagitario, Aries o Leo. Sí, también me resuena Capricornio y Tauro. Y la carta del ermitaño es una persona, me habla también del mismo anciano, ¿no? Esta carta o este arcano mayor representa al anciano en otros tarots. Y me habla de una persona que tenía que vivir este proceso para madurar. Tenía que vivir este proceso para poder como madurar en muchos aspectos, ¿sí? El ermitaño es una carta de alguien que se encuentra solo haciendo introspección, de alguien que necesita encontrar esta luz. En otros tarots, recuerden siempre, el anciano tiene su lámpara, acá el ermitaño también la tiene, aunque más pequeñita, y es una persona que está intentando encontrar la luz, o más bien que ha encontrado la luz y ahora puede ver con claridad esos errores que ha cometido hacia ti. Eso quisiera decirte esa persona, ¿sí? He encontrado ya. Tenemos la carta de la luna y aquí vemos a Escorpio representado, y esta carta me representa la decepción, ¿sí? La decepción, porque quizá esta persona de entrada no se mostró tal cual era o te llenó de ciertas expectativas que finalmente no pudo cumplir, ¿sí?
que de una u otra manera pues tú al darte cuenta de cosas, de verdades, de mentiras, de una cara oculta, pues te decepcionaste mucho, ¿sí? Veo que aquí esta persona está siendo consciente de lo mucho que te encuentras decepcionado o decepcionada y pues esto le duele mucho. Definitivamente los próximos días te buscará, es su anhelo. Siento que es alguien que está haciendo un proceso muy grande para dejar el orgullo, especialmente si es de signo Aries, ascendente lunar o Venus. Y esta persona ha tenido que confrontarse con su ego, ¿sí? Dejarle de lado y empezar a ver las cosas desde otro aspecto. La carta del azar me dice que esta persona quisiera decirte, no te cierres a las posibilidades. Si bien es cierto que nos puede ir mal, pues también hay posibilidad de que nos vaya bien en una segunda oportunidad. Yo sé que te he fallado, yo sé que estoy arrepentido, pero date la oportunidad. Veo que algunos están saliendo con Capricornios, como les decía también. Y miren que nos aparece la carta de la justicia. Sí, esa carta tiene varios significados. Lógicamente lo que les estaba diciendo, el karma, ven que todo siempre va conectado, ¿no? Cuando nos conectamos con el universo para leerles a ustedes. La carta de la justicia también me habla de resarcir errores y de encontrar ese nuevo equilibrio, ¿sí? De una persona que quiere corregir eso, que quiere rectificar, ¿sí? Esto es muy importante que tú lo tengas súper presente. Tenemos por otro lado la carta de la rueda de la fortuna y vuelve y me sale Escorpio, ¿sí? Yo siento que hay un cambio positivo para bien en esta situación. Hay un cambio que esta persona está dando a su vida. La rueda de la fortuna no solamente significa el éxito y el triunfo, sino el hecho de girar, de cómo las cosas están mal, pero pueden tornarse para bien, en la actitud, en el comportamiento, en muchas cosas que alguien puede hacer por ti, ¿sí? Que tengas fe, que tengas la capacidad de creer que realmente el otro puede cambiar, ¿sí? Vamos a clarificar un poquillo esta lectura. Te invito a suscribirte y a que actives ya mismo, pero ya mismo la campanita de notificaciones. La carta del Áquer invertido, un arcano mayor que me está diciendo esta persona, yo me estoy liberando de la esclavitud. Quizá esta persona tenía actitudes, otra persona más, amigos, relaciones. Había algo que era como que le tenía ahí amarrado y que no le permitía fluir contigo, pero también es una carta de sanación y de restauración. Puede ser que ustedes estén saliendo con Sagis, ¿sí? Como les decía. Y yo veo que de verdad esa persona tiene el ánimo de reconciliación y sobre todo de arrepentimiento. Eso ha sido muy claro desde esta carta. Bueno, esta ha sido la lectura de lo que te quiere decir. Recuerda los requisitos para participar son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji de corazón en los comentarios y así sabré que llegaste hasta el final para participar por el sorteo de tu lectura semanal y estar en los en vivo. Te quiero mucho, Escorpio. Ten lindas fiestas.